Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Prólogo. 500 años. Nada menos que 500 años. Anoche, por fin, Ye tuvo una noche tranquila. Una noche de auténtico descanso que logró aliviar, aunque fuera un poco, la inmensa presión que había cargado durante siglos. La razón de este alivio inesperado, 2 dedos de oro que, tras tanto esperar, finalmente llegaron. 2 tesoros, 2 bendiciones para su agotada alma. El primero fue Baoyu, que si bien no se describía como un sistema, sin duda se sentía como uno. Le informó a Ye que se había convertido en un personaje dentro del mundo de Genshin Impact y que podía ganar recompensas si aumentaba su popularidad en el juego. Claro que a Ye eso no le importaba demasiado. El segundo, y el verdadero premio, era sin nombre, una entidad que afirmaba ser la manifestación de sus sueños. Podía ayudarle a construir cualquier mundo onírico que deseara, hacerle soñar exactamente lo que quisiera. Eso sí que era un tesoro de valor incalculable. Apenas oyó eso, Ye no dudó. Le dio una palmadita a Baoyu, lo apartó sin ceremonia, y se lanzó de cabeza a dormir. Y claro, soñó con aquella que mejor podía aliviar su presión. Nuestra querida arconte Hidro, Lady Forana, señora Furina, murmuró en sueños. Su leal subordinado ha acumulado 500 años de tensión por su culpa. Tal vez no encuentre alivio en el mundo real, pero aquí, en mis sueños, estoy seguro de que usted podrá ayudarme a liberar esta carga, ¿no es así? ¿Que si había algún problema con eso? Va. Como si le importara, ignorando la resistencia, más simbólica que real, de Lady Forana en el sueño, Ye finalmente dejó salir todo aquello que había guardado durante siglos. Obviamente, 500 años de tensión no se disipan en una sola noche, pero Ye sonrió al despertar, con una resolución firme en el pecho. A partir de hoy, toda la presión que acumule durante el día, la descargaré por la noche, contigo, Lady Forana. Con el corazón más liviano que nunca, Ye descendió por las escaleras del Palacio Mermonia. Sí, vivía ahí. Concretamente, en una habitación justo debajo de la de Furina. Aunque bueno, que su habitación estuviera debajo no significaba que tuviera acceso directo a la de ella. Furina residía en el último piso, un sector completamente privado, inaccesible por medios convencionales. Ye había elegido ese lugar por una razón muy clara: protegerla. A lo largo de los siglos, fanáticos obsesionados con la arconte habían intentado entrar en su cuarto de todas las maneras imaginables. Y él, Ye, era la última línea de defensa. No importaba cuán hábil fuera el intruso, nadie podía pasar sin que él lo supiera. Esa responsabilidad también era una fuente constante de estrés. Incluso anoche, durante su primer sueño reparador en siglos, su cuerpo permaneció alerta, como una bestia dormida pero no domesticada. El más leve ruido podía despertarlo. El más pequeño cambio lo arrancaba del paraíso onírico. Recordarlo le hizo apretar los dientes. Toda la presión que había logrado disipar volvió en un instante. Estaba tan frustrado con Furina que sentía deseos de rechinar los dientes. Así que, cuando la vio entrar al palacio mientras él bajaba por las escaleras, mantuvo el rostro impasible. Ella, sin embargo, en cuanto lo vio, Furina se puso roja como un tomate. Se quedó congelada por un segundo, luego se dio media vuelta y salió corriendo. Ye parpadeó, confundido. ¿Qué demonios? No entendía nada. Pero no podía dejar que Furina deambulara sola. Se giró hacia Clorinde, que había quedado pasmada por la reacción del arconte, y le habló en voz baja. ¿Qué haces ahí parada? Ve tras ella y protégela. Clorinde se enderezó de inmediato y asintió con solemnidad. Sí, Su Excelencia, el Arzobispo Supremo. Capítulo 1. Furina. Furina estaba en pánico. La noche anterior había tenido un sueño. No sabía si fue una bendición o una pesadilla, pero al despertar, se sintió profundamente inquieta, y su cama estaba mojada. ¿Estoy enamorada? Parecía una idea absurda. Después de todo, era solo una chica común y corriente. Bueno, tan común como puede serlo una diosa que ha vivido 500 años, pero aún así, el objeto de su afecto tenía que ser ese idiota sin corazón. ¿De verdad soñé con él? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? La confusión la invadía. Furina, arconte de la justicia, no podía entender sus propios sentimientos. ¿Podría ser que en secreto me guste? No sabía cómo enfrentarlo. Lavó la sábana sin decir una palabra,
caminó por los pasillos privados y entró al Palacio Mermonia por la puerta principal. Tenía un plan: acompañarlo a la ópera epiclesa para el juicio del día y tratar de entender lo que sentía, pero en cuanto lo vio, entró en pánico. Huyó. Apenas su mirada se cruzó con la de él, el recuerdo del sueño la golpeó de nuevo como una ola y su compostura se deshizo por completo. Era demasiado. 500 años de virginidad, de presiones constantes, de no tener tiempo para sí misma. Una vida de actuaciones sin pausa, donde nunca había tenido espacio para pensar en el amor, ni siquiera en sueños. ¿El primer amor de una joven? Furina nunca vivió esa etapa. Desde que tenía memoria, cada día había sido una lucha. Así que no podía mantener la calma. Simplemente no podía. Olvídalo. Lo evitaré por un tiempo. Una vez que se tranquilizara, podría aclarar sus emociones. Señora Furina, hoy hay un juicio. Parece que no se encuentra bien. Tal vez debería descansar, dijo Clorinde, interrumpiendo sus pensamientos. Furina parpadeó, regresando a la realidad. Rápidamente se recompuso con una sonrisa. No, estoy bien, Clorinde. Gracias por preocuparte. Y añadió, con un tono más ligero. Solo estaba bromeando con Ye. Me escapé para ver si su rostro mostraba algo más que esa expresión fría. No te preocupes. Entiendo, asintió Clorinde. Entonces, ¿lograste ver alguna expresión diferente en su excelencia el arzobispo? Furina suspiró con fingida resignación. Desafortunadamente no. Como siempre, su cara seguía tan inexpresiva como una piedra. Su aura intimida a cualquiera. Entonces tendré que idear otro plan, dijo, llevándose juguetonamente la mano al mentón. Jaja. Aparte de esa cara de mármol, ¿acaso nuestro arzobispo supremo tiene alguna otra expresión? Incluso yo, como diosa, tengo muchísima curiosidad. Con ese pensamiento, se encaminó hacia el ascensor, lista para tomar el aquabus hacia la ópera epiclesa. La ópera era el tribunal. Y el tribunal era la ópera. Esa era la esencia de Fontaine, una nación donde los juicios eran representaciones teatrales, una peculiaridad nacida directamente de la voluntad de su arconte Hidro. Furina adoraba los juicios. Amaba el drama, las actuaciones, eso decía la gente, y nunca faltaba a ninguno. Jamás. Incluso hoy, con el corazón hecho un nudo, no podía permitirse faltar. Porque, después de 500 años, Furina todavía no sabía si ese juicio podría ser el último. Y si lo era, mientras existiera esa posibilidad, ella tenía que estar presente. De pronto, su semblante cambió. El rubor, los nervios, el temblor, se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Volvió a ser la arconte Hidro que todos conocían, segura, teatral, encantadora. La diosa que hablaba con palabras grandilocuentes, que actuaba como una celebridad, que a veces parecía más una mascota nacional que una autoridad, pero que infundía confianza y orgullo en cada rincón de Fontaine. Para el pueblo, Furina era mucho más que una figura simbólica. Aunque Fontaine contara con el sabio arzobispo Ye y el formidable presidente del Tribunal Supremo, Neuvillette, aunque algunos creyeran que la nación podría funcionar sin ella, Furina era insustituible, porque ella era un dios, el dios en quien el pueblo confiaba. El dios que los protegería, sin importar qué, creían en ella con devoción. No dudaban de que, si se cometía un crimen, incluso por parte de un dios extranjero, Furina se encargaría de juzgarlo. Nadie lo cuestionaba. Era una verdad grabada en lo más profundo de cada corazón en Fontaine, y esa imagen era su obra maestra. Una actuación sostenida por 500 años. Sí, era exagerada. Sí, declaraba sin pestañear que podía juzgar a los dioses de otras naciones. Pero ¿quién más se atrevía a decir algo así? Esa era la fuerza de Furina. Día tras día, con cada juicio, cada gesto dramático, moldeaba la imagen del dios que su pueblo quería. Los llenaba de seguridad, de orgullo, de esperanza. Lo había logrado. A un costo altísimo. Nadie sabía cuántos sacrificios había hecho detrás del telón. Cuánto dolor escondía. Cuán cerca estaba de romperse por completo. Pero mientras pudiera seguir de pie, mientras pudiera seguir actuando, Furina seguiría siendo su dios, aunque fuera solo por un tiempo más. Y de pronto, entre pensamientos pesados y emociones en conflicto, le vino a la mente una idea inesperada. Ahora que lo pienso, ese sueño de anoche me alivió bastante el estrés. Sonrió para sí.
Tal vez, si pudiera aliviarse de esa manera de vez en cuando, no estaría tan mal. Capítulo 2. Baoyo. Hoy, Ye no tenía intenciones de ir a la ópera Epiclese para presenciar el juicio. Después del sueño que tuvo anoche, fuera pesadilla o no, se sentía incómodo con la idea de ver a Furina. Así que, aunque abordó el Aquabus de la línea Navia, no se dirigió al tribunal, sino a la gran catedral, situada detrás de la ópera Epiclese. La gran catedral, al igual que la ópera, fue construida bajo las órdenes directas de Furina. Fue uno de los pocos logros de su mandato activo, antes de que delegara casi todo el poder en Ye y en Neuvillette. Aquella reubicación masiva de edificios y la construcción de la catedral dieron empleo a medio Fontaine. Los contratos por el suministro constante de materiales enriquecieron a dueños de talleres, quienes luego reinvirtieron sus ganancias. Los trabajadores, por su parte, ganaron lo suficiente para mantener a sus familias sin preocupaciones. Así, Fontaine superó uno de sus momentos más oscuros y la economía floreció. ¿Y los fondos? Los nobles los aportaron, sin atreverse a rechazar una orden tan directa de Furina, la arconte Hidro. En aquellos días, Furina era verdaderamente sabia, a diferencia de ahora. ¿No te lo dije ya? Envíale estos documentos a Ye. ¿No te lo dije ya? Envíale estos documentos a Neuvillette. ¿No te lo dije ya? Envíale estos documentos a Ye. ¿No te lo dije ya? Envíale estos documentos a Neuvillette. Cuanto más pensaba en ello, más frustrado se sentía. Aún así, le debía una. Después de todo, cuando llegó a este mundo, cayó directamente en la bañera de Furina. Ella lo ocultó, cuidó de él y lo mantuvo a salvo durante 10 años, hasta que despertó. Sí, definitivamente le debía una. Dejando de lado esos pensamientos, Ye entró en la gran catedral. Su excelencia, el arzobispo supremo, saludaron los clérigos con reverencia al verlo pasar. La gran catedral llevaba más de 400 años en pie. Ye había trabajado allí el mismo tiempo y su autoridad era incuestionable. Actualmente, aparte de Furina, que se mantenía distante y solo intervenía en las representaciones públicas, los asuntos reales eran gestionados por dos pilares, Ye, el arzobispo supremo, y Neuvillette, presidente del Tribunal Supremo. Neuvillette trabajaba principalmente en el Palacio Mermonia, centrado en juicios y defensa nacional. Ye, en cambio, se ocupaba de las finanzas y la diplomacia. Aunque Furina no impuso una división estricta, cada uno se enfocaba en lo suyo. Cuando surgían decisiones críticas, los tres se reunían, pero eso era poco frecuente. Por eso, como cada día, Ye se sumergió en sus quehaceres en la catedral. O al menos, esa era la idea. Antes de trabajar, decidió por fin llamar a Baoyu, a quien había ignorado toda la noche anterior. Vaya, maestro, al fin te acuerdas de mí, dijo una pequeña figura con voz resentida. Una loli de cabello dorado flotaba en el aire, con las piernas cruzadas, mirando a Ye con reproche. ¿De verdad crees que la lascivia es más importante que el poder? Yo también puedo darte eso, ¿sabes? ¿Era necesario que me olvidaras por ella? No se trata de lascivia, es para aliviar el estrés. ¿Y jugar no alivia el estrés? Lo único que recuerdo es que jugar videojuegos me sube la presión. Además, ¿no soy yo el que está jugando ahora? Un cazador de alto nivel siempre parece una presa, respondió Baoyu con una sonrisa traviesa. Deja que crean que te están controlando, cuando en realidad eres tú quien los controla. ¿No es eso un buen desahogo? Ye suspiró. Bien, tienes razón. ¿En qué versión estamos? Está por lanzarse una nueva. Es el momento perfecto para que hagas tu jugada, maestro. No puedo salir de Fontaine ahora mismo. Supongo que tendré que esperar unos años. ¿Y por qué no usar una cuenta alternativa? Obtendrás la mitad de la fama de inmediato y la otra mitad servirá para fortalecerla. ¿Una cuenta alternativa? Siempre he jugado con personajes femeninos. Exacto. ¿Quién quiere controlar a un chico cuando puedes mirar bajo la falda de una chica? Es más divertido. Tampoco proporciono personajes masculinos. Baoyu aplaudió 2 veces. Una pantalla blanca apareció flotando frente a Ye. Este es el paquete para principiantes. Puedes personalizarlo como desees. Se generará una plantilla automáticamente. Es un personaje de 5 estrellas, aunque solo aparece en el banner estándar. Ye se frotó las sienes. ¿Sabes cuánto gasté para llevar a Kekin a C6? Decenas de miles. Y eso con buena suerte.
Con mala suerte, puedes conseguir a todos los demás personajes 6 veces antes de que aparezca una sola Kekin. Entonces, ese es el truco. Un personaje C0 de 5 estrellas, con cada constelación como una mejora revolucionaria. Así se genera expectación y entusiasmo. También deberíamos diseñar un arma exclusiva. Ya empezó a golpear el apoyabrazos con los dedos. Vamos a intentarlo. Para la apariencia, eligió una loli de cabello blanco y ojos rojos, descalza, con esposas negras en tobillos y muñecas y un anillo rojo y negro en su muslo izquierdo. Rasgos delicados, mirada frágil. En su trasfondo, era candidata a capitana de la guardia personal del Arconte Hidro, nombrada por el mismo Ye. Estaba por pasar su prueba final, y su entrenamiento la llevaría en un viaje por todo Teyvat. Mientras hablaba, la pantalla proyectaba la imagen exacta que había imaginado. El diseño era perfecto, vestido blanco, hombros y espalda al descubierto, una capa cruzada y el símbolo hidro estampado en su piel nívea. ¿Cómo controlo esta cuenta alternativa? Maestro, podrás controlarla como a tu propio cuerpo. Usar ambos es como mover tu mano derecha e izquierda al mismo tiempo. Claro, si quieres que hagan cosas distintas al mismo tiempo, eso requiere multitarea. Pero tú puedes con eso, ¿no? Y si no puedo, puedes dejarla en modo automático. Como el Raiden Shogun. Si defines bien su personalidad, se comportará acorde a ella sin que tengas que intervenir. Entonces, configúrala como alguien tímida, que evita el combate, pero reúne valor para luchar cuando es necesario. Tardó un buen rato en definir todos los detalles. Cuando finalmente terminó, ya era hora del almuerzo. Vamos a dejarlo aquí por ahora, murmuró Ye. Esta tarde me encargaré de los talentos, constelaciones y su arma característica. Capítulo 3. Reportando a Lady Forana. Maestro, ¿quiere grabar un PV? Preguntó de pronto Baoyu. ¿Un PV de Astrea? Tras terminar la configuración de la nueva cuenta, a la que llamó casualmente Astrea, Ye se quedó pensativo, hasta que Baoyu soltó aquella idea inesperada. Claro que también grabaremos eso, dijo la pequeña compañera, pero me refiero a un PV para usted, maestro. Aunque no puede aparecer en la historia principal todavía, puede presentar personajes de Genshin Impact en su propio programa para ganar popularidad de antemano. ¿No es ese el trabajo de Dainsleif? ¿Y no sería genial robárselo? Diga algunas palabras crípticas, camine por el sendero de lo críptico y no deje espacio para lo críptico. No tiene sentido competir en la misma pista. Recorrer el camino de otro no es divertido, murmuró Ye, golpeando el apoyabrazos del sofá, absorto en sus pensamientos. Hagamos que Furina también aparezca, decidió al fin. El programa se llamará, Reportando a Lady Forana. Episodio 1, El quinto descendiente. ¿Qué es esto? Preguntó Furina, frunciendo el ceño. Un guión. Y también, información. Después de presenciar el juicio en la ópera Epiclese, Furina había sido llamada a la gran catedral por Ye. Aunque no tenía muchas ganas de acudir, creyó que podría tratarse de algo importante. Ahora, sentada en un sofá para invitados, saboreaba un postre mientras hojeaba el guión que él le había dado. Frente a ella, Ye la observaba con calma. Las cámaras grabarán este guión más tarde, dijo con voz serena. Por favor, actúe según el guión, Lady Forana. ¿Es tan importante? Muy importante. Si sigues estos guiones, es posible que la profecía se cumpla con precisión. El rostro de Furina se iluminó. De verdad. Pero enseguida se contuvo, carraspeando 2 veces. Digo. ¿No estás subestimando la profecía? Como diosa, sé mejor que nadie que tan seria es. Los principios celestiales son inviolables. La profecía se cumplirá inevitablemente. Aún así, ¿acaso tú también no te esfuerzas por resolverla, Lady Forana? Yo hago lo mismo. Furina guardó silencio un momento, luego asintió. Entiendo. Cooperaré contigo esta vez, no solo esta vez. Esto es solo el comienzo. Sin más que decir, Furina se concentró y se metió en el papel. Miró a la cámara, se tomó 3 segundos para prepararse, cruzó la pierna derecha sobre la izquierda con una postura elegante y levantó una taza de café. Dio un sorbo y esbozó una sonrisa juguetona. ¿Estás seguro? El quinto descendiente ha aparecido en Mondstadt. Ye la miró en silencio 2 segundos y luego asintió. Sí, Lady Forana. Qué interesante.
Furina dejó la taza, apoyó la barbilla en su mano y sonrió levemente. El gran maestro en funciones de los caballeros de Favonio está en expedición y sus fuerzas principales no están. Los enviados de Snezhnaya aprovechan para presionar. El abismo mueve sus hilos y el protector del arconte Anemo se ha vuelto su mayor desastre. En ese escenario, ¿qué traerá el quinto descendiente? ¿Esperanza? ¿O ruina? ¿Podrá Barbatos, el arconte que renunció a su corona, seguir de brazos cruzados? Ese borracho ya empezó a actuar. ¿Planea reclamar su corona? Probablemente solo ayudará desde las sombras, como siempre. Los problemas del abismo no son fáciles de resolver, pero el quinto descendiente ya está allí. ¿Crees que puede convertirse en la esperanza de Mondstadt? Todos los descendientes poseen poderes especiales, respondió Ye. Furina entrecerró los ojos, intrigada. ¿Hablas por experiencia propia, como descendiente? Solo es una humilde opinión. Lo llamas humilde, pero viniendo de ti, debe ser fiable. Parece que Mondstadt se salvará, y no necesitaremos intervención del arzobispo supremo. Ya he intervenido. Oh. Furina alzó una ceja, sorprendida. Añadir flores al brocado no es tan útil como dar carbón en la nieve. En diplomacia, esto es básico. Entonces, la caballero que elegí para ti aún debe completar su prueba final. La envié de viaje. ¿Astrea? Esa niña. ¿De verdad estará bien sola? Precisamente por eso debe moderarse. ¿Cómo si no podría proteger al arconte Hidro? Soy una diosa. ¿Por qué necesitaría protección? ¿Has visto a otros dioses con guardaespaldas? Si hasta los ladrones exigieran que Lady Forana actuara personalmente, sería nuestro fracaso. Se miraron en silencio durante unos segundos. Finalmente, Furina suspiró. De acuerdo. Haz lo que quieras. Pero, tu actitud hacia Mondstadt es muy distinta de la que tuviste con Sumeru. Ambas son naciones impías. Mondstadt parece una nación sin Dios, pero Barbatos siempre ha protegido desde las sombras. Por tanto, debe tratarse como nación divina. Los Fatui de Snezhnaya no lo creen, claro. En cuanto a Sumeru, su sufrimiento es más bien autoinfligido. Soy el dios de la justicia. Lo que hiciste en Sumeru no fue justo. La justicia varía según cada persona. Mi justicia es protegerte. Para eso necesito el conocimiento de generaciones de la academia. Lo que hice allí fue, a lo sumo, un fracaso en aplicar justicia. Pero lo hice con sinceridad, luchando contra el mal. ¿El mal? La academia es el mayor mal de Sumeru. Como diosa de la justicia, ¿te parece problemático? Furina meditó, luego negó con la cabeza. No, no es un problema. Guarda mucha lástima lidiar con esos temas. ¿No vas a salvarla? No necesita ser salvada, repitió Ye. Ya te lo dije, Lady Forana. Furina lo recordaba bien. Ye le había informado hacía tiempo sobre el encarcelamiento de Naida, la arconte Dendro, a manos de los sabios de la academia. Su primer impulso fue ayudarla. Pero Ye le explicó que Naida podía liberarse cuando quisiera. Los sabios confiaban ciegamente en el Akasa, sin saber que Naida podía usarlo para controlar sus cuerpos. Aún así, la diosa no había escapado, porque no creía que la academia estuviera equivocada. Consideraba que aún no era digna de su papel y esperaba que, algún día, la academia la aceptara y liberara por voluntad propia. Esa ingenuidad enterneció a Furina. No compartía la decisión de Naida, pero la respetaba. Si algún día Naida perdía la libertad de decidir, Furina no se quedaría de brazos cruzados. No sería poderosa, pero contaba con el arzobispo supremo y el presidente del Tribunal Supremo. Al menos, pensaba Furina, ella había tenido suerte. Sus subordinados jamás la traicionaron. Ejem, me fui por las ramas, murmuró, sacudiendo la cabeza. Volvió al guión. Estaban por terminar la grabación, pero entonces Ye hizo algo inesperado. La miró fijamente y dijo con voz serena, «Señora Furina, hay algo que he estado pensando por un tiempo». No estaba seguro si decirlo. Furina lo miró confundida. «¿Qué pasa?» Esa línea no estaba en el guión. Hay un trozo de pastel en la comisura derecha de su boca. Furina se quedó congelada 10 segundos. Luego, su rostro se volvió escarlata. Se levantó de golpe, se limpió la comisura con el dorso de la mano y gritó, «Dejen de filmar. Corten esta parte. Vuelvan a grabarlo todo». Capítulo 4. El trío de Fontaine. No había forma de volver a grabarlo.
¿Cómo podrían hacerlo, si el impacto del video había sido tan grande? Ye simplemente le indicó a Bauer que subiera el video directamente, y entonces, los jugadores del otro mundo lo vieron al instante. ¿No es la Arconte Hidro demasiado adorable? ¿Eso es un dios? Me pregunto si también será así de linda en el juego. Claro, algunos querían centrarse en la cantidad de información que contenía el PV. A diferencia de los anteriores, este claramente dejaba pistas sobre la trama. ¿De qué sirve eso? El juego ni siquiera ha tenido una beta. Vemos que hay pistas, pero no sabemos nada del mundo ni de la historia. Es como ese video de promoción de huellas. Lo ves, te impacta, pero no entiendes nada. En fin, se lanza mañana. Cuando juguemos la historia principal de la versión 1.0, podremos volver a ver estos dos PV. Capaz ahí sí nos cae la ficha. Aún había muchas dudas sobre si el juego era real. El primer juego de mundo abierto del mundo, promocionado por una compañía llamada MiHoYo, surgida de la nada, no tenían historial, no había registros de sus empleados. Y la transmisión en vivo fue solo con avatares animados y actores de voz. ¿Y por qué dudar? Genshin Impact es gratuito, justamente por eso. ¿Cómo puede existir un juego gratuito en este mundo? Si es engañoso, lo desinstalas y ya. Si lo que dice MiHoYo es cierto, y es un juego de mundo abierto verdaderamente gratuito, el desarrollo debió costar cientos de millones. ¿Cómo ganan dinero? Seguro que la descarga es gratis, pero para avanzar en la historia hay que pagar. Como en esos juegos donde, si no compras buen equipo, no podés vencer al jefe. Genio, eso debe ser. Después de todo, ¿quién regala un juego así de bueno? Mientras sea divertido, está bien. Ye, por su parte, no prestaba demasiada atención a las conversaciones del otro mundo. Después de grabar el videoclip con Astoria y enviarla a Mondstadt, volvió a enfocarse en asuntos más importantes. Durante el mes siguiente, se dedicó a preparar una entrega temporal de sus responsabilidades a una persona adecuada. También planeaba un viaje largo. Por supuesto, no se olvidó de aliviar el estrés mediante sueños placenteros. No se trataba solo de Furina. Aunque la usaba al menos una vez por semana para relajarse, Ye no era de esos que se colgaban de un solo árbol. Había llevado una vida tranquila y llena de pequeños placeres. El estrés se había ido. ¡Qué maravilla! En comparación con la teoría del juego de Bauer, la teoría de los sueños sin nombre era el verdadero tesoro para aliviar tensiones. Con ese pensamiento, y ya completamente preparado, Ye entró en el salón de té de Furina. Ese lugar era donde solía reunirse el trío que gobernaba Fontaine, un humano, un dios y un dragón. Furina encontraba aburridas las reuniones comunes, así que decoró esa sala con té y bocadillos preparados según los gustos personales de cada miembro. Aunque, claro, solo Furina tenía su propio servicio de té y pasteles, exquisitos postres de distintas naciones. Una auténtica derrochadora. Neuvillette no se quedaba atrás. Lo suyo era aún más ridículo. Agua filtrada traída desde todos los rincones de Teyvat. El costo del transporte superaba 10.000 veces el del agua misma. Cada vez que Ye lo veía beber, quería patearlo. ¿Agua? Eso es dinero, maldita sea. Y todo para que el presidente del Tribunal Supremo tuviera su agua especial cada día. El salario de miles de miembros del cuerpo de dragones hidroeléctricos, necesarios para recolectarla, hacía que el cuero cabelludo de Ye picara del estrés, porque Teyvat no era seguro. Y esos dragones tenían que atravesar regiones de alto riesgo, lo que justificaba sus altos sueldos. Pero aún así, no. Igual quiero patearlo. Claro que, con todo lo que había hecho por Fontaine, Neuvillette valía ese precio. Pero igual dolía. ¿Y Ye? ¿Qué recibía él? Nada extravagante. Bocadillos sencillos y refrescos. Tomó un pincho de camarón cristal y lo miró con satisfacción. Era barato, pero delicioso. Solo 300 moras la libra. Murmuró con una sonrisa. Él no despilfarraba como Furina ni Neuvillette. Siempre era modesto con sus gastos, y por eso despreciaba la ostentación de los otros dos. Pero, bueno, eran el arconte y el presidente. Solo le quedaba suspirar. Suspiró, y se llevó el camarón a la boca. No está mal. ¿Eso es camarón cristal? Preguntó Furina, sorprendida. Sí, ahora cuesta solo 300 moras la libra. Ye enfatizó el precio con la esperanza de que ella se sintiera culpable. ¿Ya lograron producirlo en masa? Furina tomó uno del plato de Ye y lo comió encantada.
¿no dijeron que faltaban al menos 5 años para lograrlo? Ah, claro, tú lo financiaste, se iluminó de pronto. Nada mal. Al principio pensé que era una pérdida de dinero, pero ahora que lo pruebo, esos 1.000 millones de moras no fueron en vano. El Instituto de Investigación Fontaine, con fondos gestionados por el Prelado Supremo, había invertido 1.000 millones en desarrollar ese camarón. Y ahora solo costaba 300 moras por libra. ¡Qué generoso! Ye sintió una oleada de satisfacción. Luego se recompuso y cambió de tema. No hablemos de eso. Vamos a lo importante. Todavía no sé de qué trata esta reunión, preguntó Furina mientras masticaba. ¿Vas a financiar otro ingrediente para bocadillos? No es eso. Aunque habrá que gastar dinero, el tema es Inazuma, respondió Ye con calma. Señora Furina, quiero solicitar permiso para viajar personalmente a Inazuma. Capítulo 5. Misión diplomática en Inazuma. ¿A Inazuma? Furina se quedó atónita al oír las palabras de Ye. Dejó el pastel a medio comer y su expresión se volvió seria. ¿No está Inazuma actualmente bajo una política de aislamiento? La situación allí es complicada, ¿no? Sí, respondió Ye. La Shogun Raiden, al igual que usted, es uno de los 7 arcontes de Teyvat. Aisló a su nación y emitió el decreto de caza de visiones. El ambiente es tenso. Hay rebeldes, conflictos. Es una nación al borde del colapso interno, entonces no deberías ir. Furina frunció el ceño. En todos estos años, solo saliste de Fontaine 2 veces, una a Sumeru, otra a Liyue. Sumeru no tiene dios, y Liyue. Al mencionar a Liyue, Furina apretó los dientes. Ese arconte Geo que intentó robarte de mí te admira. Esos viajes no fueron peligrosos. Pero Inazuma, la arconte electro de allá no es de las que se dejen impresionar. Ella prefiere resolverlo todo con fuerza. No vas a pescar en río revuelto esta vez. No me ha entendido, Lady Forana. Esta vez, no voy como provocador ni como oportunista. Es una misión diplomática oficial. Muy distinta a mis anteriores viajes. En su momento, ya había intimidado tanto a la Academia de Sumeru que, siglos después, aún no se recuperaban del todo. Fontaine seguía beneficiándose de aquel viaje diplomático, y respecto a Liyue, ya había tenido un conflicto comercial con Morax, el arconte Geo. Al final, todo salió tan bien que se hicieron amigos. Morax lo admiraba y no representaba un peligro real. Furina tenía motivos válidos para preocuparse. La Shogun Raiden no era como Morax. No razonaba fácilmente. Y su poder era incomparable. Incluso Neuvillette, con su fuerza actual, no sería rival para la Shogun Raiden, y aunque recuperara su autoridad plena como soberano dragón, era difícil saber si realmente podría superarla. Basta con ver lo que le costó al viajero vencer a Scaramouche con 4 elementos, y eso con la ayuda divina de Naida y múltiples batallas oníricas. Comparativa de poderes. Tartaglia fue vencido por Neuvillette al instante, pero logró herirlo. En su forma de delirio, Tartaglia resistió un buen tiempo contra la ballena devoradora de estrellas, lo que indicaba que su poder no era tan impresionante, sino su tenacidad. Esto dejaba claro que Neuvillette, sin su autoridad total, era comparable a los heraldos más fuertes y podía rivalizar con un arconte, pero contra él, ¿no sería derrotado instantáneamente? Comparar arcontes ordinarios con los 5 más fuertes, Morax, Ei, la Tsarina, Venti y Murata, era ridículo. La autoridad del soberano dragón sonaba impresionante, sí, pero en términos reales, no significaba que fuera más fuerte que un arconte. La autoridad del soberano es como una visión para los mortales, una marca, un símbolo. El verdadero poder de los arcontes reside en su divinidad, no en esa autoridad heredada. Y aún así, los tronos de los 7 arcontes están fusionados con esa autoridad. Eso los vuelve simbólicamente poderosos, e imposibles de abandonar por voluntad propia. De hecho, si no fuera por las reglas de los principios celestiales, muchos arcontes jamás habrían aceptado integrar esa autoridad en sus tronos. Por ejemplo, Ei no fue originalmente uno de los 7 arcontes, su hermana Makoto lo era. Makoto tenía la autoridad, pero Ei la superaba en fuerza marcial, porque la autoridad del soberano dragón, simplemente, no era necesaria. Al final, un trono es solo un símbolo. Los débiles, como Naida, seguirán siendo débiles aunque tengan uno. Los fuertes, como Morax, lo seguirán siendo, lo tengan o no. Y Naida,
Su verdadero peligro no está en su poder de combate, ni en la autoridad del soberano dragón, sino en su conexión con el Irminsul. Ella es la encarnación del conocimiento de Teyvat. Y ella había decidido, siglos atrás, que cuando Naida estuviera a punto de liberarse, le debía un favor, una forma de reparar los puentes con Sumeru, y de paso, saquear la academia una última vez. No podías evitar reírte internamente. ¿Por qué no preguntarle a Neuvillette si, tras recuperar su autoridad completa, podría destruir los tronos de los 7 arcontes? Incluso Furina, con su pose de juzgar a los dioses de otras naciones, probablemente creía que era todo una actuación, un acto teatral para infundir confianza en el pueblo. Pero no imaginaba que, gracias a su constante engaño y a la fe de Fontaine durante siglos, la oratrice mécanique de Analyse Cardinale había acumulado un poder real. Ya no era un farol. Ahora podía juzgar de verdad, incluso a otros dioses. Pero Furina no usaría ese poder para destruir naciones. Lo reservaba para suicidarse. Aunque todo esto era secundario. El punto principal era, Inazuma es peligroso. Y la Shogun Raiden es aterradora. Furina lo sabía. Su red de inteligencia cubría todo Teyvat. Conocía bien a los dioses y sus naciones. Sabía que Jay y Neuvillette eran increíblemente poderosos. Probablemente al nivel de un arconte, pero también sabía que eso no bastaba ante él. Tus métodos diplomáticos siempre han sido extremos, suspiró Furina. Aunque digas que esta vez es diferente, no puedo sentirme tranquila. Me opongo. Yo también creo que es una mala idea, añadió Neuvillette, pensativo. Inazuma está inestable. Si Ye hace algo, podría iniciar una guerra. ¿Qué imagen tienen ustedes de mí? Furina le lanzó una mirada severa. Recuerda tu misión diplomática en Sumeru. Recuerda cómo conociste a Morax. ¿Y te preguntas cómo te ve el resto de Teyvat? Lo repito, esta vez es diferente. No actuaré como antes. Neuvillette, ¿crees que es de fiar? Neuvillette tomó un sorbo de agua. No. Ye, tranquilo, dijo. Esta vez llevaré algo de agua que ni el soberano dragón puede conseguir. Neuvillette respondió sin pestañear. Digno de confianza. Furina abrió los ojos de par en par. ¿Te dejas sobornar con agua? ¿Ese es el nivel del presidente de Fontaine? ¡Qué vergüenza! Ye, con voz serena, añadió. En este momento, Inazuma está cerrada, así que es difícil conseguir sus pasteles. Pero una vez desbloquee sus puntos de teletransporte, podré traerlos cuando quiera. Furina lo fulminó con la mirada. ¿Compararme con Neuvillette? ¡Qué insulto! ¿Crees que puedes sobornarme con pasteles? La única razón por la que apruebo tu misión es porque me preocupa la situación en Inazuma y quiero establecer relaciones diplomáticas formales. ¿Entendido? Ye asintió con solemnidad. Sí, lo entiendo, señora Furina. Capítulo 6. Espectáculo de títeres, Astrea. ¿Qué tesoro acabo de descubrir? El primer PV de Genshin Impact. ¿Qué clase de prestigio es este? ¿Es este el caballero elegido para proteger al arconte Hidro? Cabello blanco y ojos rojos, mis favoritos. Declaración oficial, esa es mi hija. Suegro, me inclino ante usted. ¿Dónde está la policía? Arresten al tipo que está encima de mí. En medio de una avalancha de comentarios, el video comenzó oficialmente. La primera escena mostraba a Astrea huyendo desesperadamente de una criatura abisal. Su rostro reflejaba puro terror mientras gritaba con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, señora Furina! La siguiente escena era la misma frase, pero esta vez estaba siendo perseguida por un hongo. Luego por una Bopperflower. Luego por un espectro. Y finalmente, por un adorable pero insistente Slime, de Fontaine a Sumeru. De Sumeru a Inazuma. De Inazuma a Liyue. Y de Liyue a Mondstadt. La pantalla quedó inundada de signos de interrogación durante 30 segundos. Déjame contarte un chiste, este es el candidato cuidadosamente seleccionado para proteger al arconte Hidro. Claramente, era un espectador que ya había visto el PV titulado reportando a Lady Forana. No tengas miedo, hija. Papá viene a salvarte. No tengas miedo, esposa. Tu esposo está en camino. No tengas miedo, hermanita. La hermana mayor está aquí para arrestar a todos los pervertidos del chat. Después de medio minuto de persecuciones y paisajes de todo Teyvat, la escena cambió. Astrea,
con su cabello blanco y ojos llorosos, se arrodillaba ante el arzobispo supremo. Él colocó solemnemente una capa sobre su hombro izquierdo y luego le entregó una balanza. En tu prueba final, representarás al arconte Hidro en el extranjero. Esta autoridad implica una gran responsabilidad. Solo con logros dignos del elogio de Lady Forana podrás regresar a Fontaine como su caballero guardiana. La voz del arzobispo era tranquila, pero imponente. Astrea, te lo pregunto una última vez. Este será un viaje difícil. Aún puedes echarte atrás. ¿Tienes la confianza para enfrentarlo? Astrea, con lágrimas en los ojos, respondió débilmente. Su excelencia, no tengo suficiente confianza. ¿Podría ir alguien más en mi lugar? Excelente. Admiro tu honestidad. Sin cambiar su expresión, el arzobispo la elogió. Entonces, pasen los años que pasen, esperaré tu regreso triunfal aquí. Su excelencia. Astrea se aferró a su pierna, llorando desconsoladamente. Él aplaudió suavemente. Clorinde, escolta a tu futura superior fuera de Fontaine. Una mujer elegante y firme dio un paso adelante, tomó la capa de Astrea y comenzó a arrastrarla sin dudarlo. Es hora de partir, Lady Astrea. Su excelencia. Con el trasero arrastrándose por el mármol, Astrea extendió la mano desesperadamente. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, señora Furina! Las puertas de la gran catedral se cerraron lentamente. Y el video terminó. Ja 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 ja. Astrea, su excelencia, ¿siquiera me está escuchando? ¿Entonces nunca tuve opción? ¿Para qué pregunta? Arzobispo Supremo, no es demasiado tarde para echarse atrás. Finja que es cierto, me estoy muriendo de la risa. Mi hoyo es un genio, caballero guardián del arconte Hidro, ayúdame, Lady Forana. ¿Este personaje es real? Porque si lo es, ya la amo. Esa es ternura contrastante en su máxima expresión. Solo digo, si la nombran caballero guardiana, debe ser súper fuerte, ¿no? No me importa si es fuerte en la historia, quiero saber si es útil en combate. Se sabía que sus habilidades ya se habían filtrado, pero sin una beta, todo era especulación. Mientras observaba la avalancha de comentarios y reacciones, Jesse se frotó la barbilla, pensativo. La recepción había sido excelente. Ahora solo faltaba su debut oficial en el juego. En cuanto a sus habilidades, Ye las había diseñado con sumo cuidado. Astrea no estaba destinada a competir como DPS principal. Como decía el dicho, los soportes son eternos, los DPS fugaces. Su meta era que se mantuviera relevante sin importar los cambios de versión, un soporte versátil con un estilo completamente distinto al resto. Astrea era una usuaria de catalizador hidro, y su arma característica era la balanza entregada por el arzobispo. Balanza de la justicia. Estadística secundaria, recarga de energía. Efecto, aumenta los PS máximos del equipo en un 15%. Por cada 100 PS que el portador tenga por encima de 10.000, el ATK del personaje activo aumenta en 1. Cada vez que un miembro del equipo ataca, Astrea pierde el 10% de sus PS actuales. Por supuesto, este drenaje de PS está ligado a sus habilidades. Habilidad elemental, ayúdame. Consume continuamente PS para infligir daño hidro. Cuantos más PS se consuman, mayor será el daño. Mientras está activa, aumenta la velocidad de ataque del personaje activo en función de los PS perdidos. Más 1% de velocidad por cada 1000 PS perdidos. Duración, 15 segundos. Reutilización, 30 segundos. Cada nivel de habilidad reduce el cooldown en 1 segundo, mejora el daño y acelera el consumo de PS. Explosión elemental, bendición del arconte hidro. Restaura el 25% de los PS máximos. Cada nivel aumenta la curación en un 5%. Talentos pasivos. Talento 1, aumenta los PS máximos en un 20%. Talento 2, reduce el tiempo de reutilización de la habilidad elemental en 2 segundos. Talento 3, aumenta el ATK base en 300. Sí, leíste bien. ATK base. Pero esto solo se vuelve crucial en su sexta constelación. C6, revelación de la balanza. Permite cambiar la alineación arque del personaje mediante ataques cargados. Esto altera por completo los efectos de su habilidad y explosión elemental, aunque el texto no lo mencione. Una mecánica secreta, una sorpresa oculta que Ye dejó para los jugadores. Pero había un problema, ¿no hay prueba beta? Los comentarios no mentían. ¿No tenía Genshin Impact una beta? Por supuesto que la tuvo. Un juego tan complejo como ese sin beta sería un desastre. Incluso con beta tuvo errores. Y había algo más raro.
¿Genshin Impact es el primer juego de MiHoYo y es gratis? No lo creo. ¿MiHoYo apareció de la nada? Ye se frotó la frente, confundido. Cualquiera que conociera MiHoYo sabría que eso no era cierto. ¿Cómo habrían financiado un proyecto tan ambicioso sin historial previo? Además, ¿por qué tanta sorpresa por un juego gratuito? En su mundo, todos sabían que los juegos gratis son los más caros. ¿Baoyu, ese otro mundo, es la Tierra? Por supuesto, maestro. Es la Tierra. ¿Qué año es? 2020. Ye se quedó en silencio. ¿Ese mundo se desarrolla diferente a la Tierra que conozco? Claro que sí. Es una Tierra dentro de un universo burbuja de Honkai. Un escalofrío recorrió su espalda. Maestro, entenderás mejor al ver quiénes son los actores de voz. Lumine, Elicia, Paimon, Bailo, Yae Miko, Yae Sakura, Zen, Einstein, Joy Miya, Pardo Feliz, Diona, 7 de marzo, Nilou, Clara, y más. Una larga lista de nombres que conocía demasiado bien. Para rematar, CEO de MiHoYo, Kinke, gerente general, Fu Xuan, productora del juego, Kiana. Ye no pudo evitar soltar una carcajada irónica. Kiana. Como productora. ¿Eso es siquiera legal? Baoyu, sin embargo, seguía impasible. No es nada importante. Mientras yo esté aquí, la historia de Genshin Impact coincidirá con la de Teyvat. Ye suspiró. No debía tomárselo tan en serio. Al fin y al cabo, estas eran solo versiones alternativas de personajes. Tal vez esta Kiana realmente fuera brillante. Después de todo, Kiana no es tonta. Solo, no suele usar el cerebro. Así que la industria del videojuego en ese mundo está bastante subdesarrollada, ¿eh? Un juego como Genshin Impact, gratuito y de mundo abierto, sería un fenómeno sin precedentes. Naturalmente, respondió Baoyu con orgullo. Elegí ese mundo cuidadosamente para tu ascenso, maestro. Ye le dio una palmadita en la cabeza y cayó en una reflexión profunda. Si ese mundo es realmente así, entonces quizás podamos ser más agresivos. Y así se decidió el viaje a Inazuma. Capítulo 7. El juego se lanza. El día finalmente llegó. El lanzamiento oficial de Genshin Impact estremeció Internet como una avalancha imparable. Para Axue, una stream dedicada al mundo de los videojuegos, era una cita ineludible. Durante semanas, la promoción del juego se había sentido como una fiesta global interminable, una demostración descarada de presupuesto y ambición. Y ahora, al fin, estaba aquí. Nada más iniciar, la secuencia de apertura dejó a Axue boquiabierta. Optó por la viajera. ¿Quién elige al hermano? ¿En serio? Y comenzó su aventura guiada por la siempre parlanchina Paimon. Jugando con la cámara, la libertad del título le provocó una risa traviesa. ¿Blanco? Mi color favorito, pero ¿por qué los pantalones de seguridad? Refunfuñó, mientras el chat explotaba de comentarios. Pervertida, yo también lo intenté jajaja. 666. Pero pronto las bromas quedaron atrás. Genshin Impact era, sin duda, un juego de mundo abierto con todas las letras. Axue se maravillaba con el combate ágil, la exploración fluida y la recolección constante de frutas y objetos brillantes. Cuando el chat preguntó por la tienda o el sistema de pagos, Axue abrió el menú de Paimon. ¿No hay tienda? ¿De verdad es gratis? Revisó las protogemas, luego notó el cristal Génesis. Ah. Este debe ser el que se compra con dinero real, pero aún no está disponible. No le importaba pagar si el juego lo merecía. Y hasta ahora, lo merecía. ¿Dónde están las habilidades? En el PV de Astrea hablaban de habilidades elementales y explosiones. ¿Por qué no tengo nada? A medida que avanzaba en la historia, sus dudas no hacían más que crecer, hasta que un rugido familiar resonó por todo Teyvat. El dragón del tráiler. ¿Ya vamos a pelear con un dragón? Exclamó con emoción. Pero la escena tomó un giro distinto. Un niño hablaba con el dragón, que huyó al percibir la energía anemo de la viajera. Cobarde. Queríamos darnos la mano, no espantarte. Tras recoger un misterioso cristal rojo, una nueva misión apareció en pantalla. La súplica del caballero del agua. Y entonces, ¡a ayuda! Señora Furina, el chat estalló. Es ella, la Loli ha llegado. ¿Tan pronto? Es la del PV, la estrella. Axue contuvo la respiración. Astrea. La niña de cabello blanco y ojos rojos que había cautivado a todo Internet con apenas segundos en pantalla. Su diseño era tan delicado, tan encantador, que incluso Axue, quien normalmente se saltaba todos los diálogos,
decidió disfrutar cada segundo. Siguió el marcador de misión y encontró a Astrea encogida bajo 3 slams hydro. Aunque rodeada, su barra de vida estaba intacta. No ha perdido ni un punto de vida. Es increíble. Tal como dijo el arzobispo supremo, sus llantos son tan lindos, susurró alguien en el chat. Podría escucharlos eternamente. Oficial, arreste a esta mujer. Déjenla en paz, el tío va a salvarla. Después de saborear el momento, Axue se lanzó al rescate. En el verdadero Teyvat, Lumine no dudó ni un segundo. Se precipitó a salvar a la niña. Desde la perspectiva de Astrea, el jugador tras bambalinas, suspiró con resignación. Otro intento fallido de atraer al viajero. ¿Por qué la tasa de atracción de Lumine es tan baja? Se lamentó, pero como él no servía al abismo, celebró. Sí. Conseguía Lumine de una vez. Tomando el control de Astrea, la guió hacia su papel. Gracias, hermana mayor. Astrea sollozó, aferrándose con ternura a la manga de Lumine. El corazón del viajero palpitó con fuerza. Y Axue se llevó las manos al pecho, con gesto dramático. Maldita sea. Quiero comprar este personaje ahora mismo. ¿Cuánto cuesta? Mi hoyo gana. Cállate y toma mi dinero. Dime cómo conseguirla. Ansiosa por desbloquear a Astrea, Axue apresuró el diálogo. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Eligió la segunda opción, hermana mayor. Soy Astrea, de Fontaine. Acabo de llegar a Mondstadt. ¿Fontaine? Eso está lejísimos. ¿Cómo llegaste? Preguntó Paimon. Caminé, para presentarme a juicio, el que me asignó el arzobispo supremo. ¿Tú sola? ¿Qué juicio? Soy candidata a caballero del Arconte Hidro, aunque ahora solo soy una aprendiz. ¿Tú? Paimon parpadeó. ¿La caballero del Arconte Hidro? Sé que no soy digna. Astrea bajó la cabeza. Tengo miedo, soy débil. Ni siquiera puedo vencer a unos simples slams hydro. Pero el arzobispo me eligió de todos modos. Solo quiero que Lady Forana se sienta orgullosa de mí, pero es tan difícil. No digas eso. Saltó Axue. Los slims son de tu mismo elemento. Sin arma no puedes dañarlos. Ojalá fuera tan fuerte como tú, hermana mayor. Me arrepiento. Voy a reiniciar con el hermano. Gritó otro streame, Beghorst, golpeando su escritorio mientras reiniciaba con Aether. Y cuando llegó a la escena, se derritió al oír. Gracias, hermano mayor. Esa voz. No importa cuánto cueste, la voy a comprar. Pero lo que nadie sabía era que Astrea no era un personaje exclusivo. Estaba en el banner estándar. Condenada al temido 50/50. Sin piedad. Sin garantía. Y con todas las burlas de mi hoyo por venir, a no le importaba. Si su primera alternativa estaba ahí, que culparan al sistema. Con la escena completa, volvió a concentrarse. Su siguiente destino estaba claro. Vamos a Inazuma, pero antes, tendría que cruzar por Liyue. Cerrando los ojos, abrió el mapa y se teletransportó directo al puerto. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 8. El arzobispo supremo de Fontaine. ¿El arzobispo supremo de Fontaine? Al escuchar el informe de Ganyu, Ningguang se detuvo por un momento. Su mirada se desvió hacia la fotografía sobre su escritorio. Aquella imagen había llegado desde Fontaine apenas medio año atrás, y Ningguang había pagado 100 millones de moras en una subasta para hacerse con ella. En la foto, un hombre de cabello y ojos negros lucía una túnica larga de tonos oscuros con detalles azules. Su expresión era tan serena que rozaba la frialdad. Pero incluso a través del papel, se podía sentir una autoridad abrumadora que imponía respeto. Ese hombre era el mundialmente famoso arzobispo supremo de la Gran Catedral de Fontaine. S.M. También era el hombre que Ningguang había idolatrado desde niña. Liyue era la ciudad del comercio, el núcleo financiero de Teyvat, gobernado por comerciantes y regido por los Liyue Kixin, los 7 mercaderes más poderosos de la nación. Pero, para el hombre de esa foto, incluso los Kixin no eran más que figuras irrelevantes. ¿El arzobispo supremo me ha enviado una invitación formal? Incluso a alguien como Ningguang, que rara vez se alteraba, sintió una mezcla de honor y sobrecogimiento. Aunque ostentaba una posición prominente como uno de los líderes de Liyue, no se atrevía a considerarse a la par de ese hombre. Hace 300 años, Liyue y Fontaine se enfrentaron en una guerra económica que sacudió a las 7 naciones.
Todo comenzó con 3 productos alquímicos desarrollados por Fontaine. Estos objetos eran tan revolucionarios que provocaron un drenaje masivo de moras de las otras naciones. En su momento, los Kixin no vieron el peligro, solo pensaron en las enormes ganancias que generaban. Sin embargo, Fontaine ató esos productos a una nueva moneda, los billetes de oro. Esto desestabilizó al Mora, reduciéndolo casi a una simple mercancía. La riqueza de Teyvat fluía ahora hacia Fontaine, no hacia Liyue. Cuando los Kixin finalmente comprendieron lo que estaba ocurriendo, ya era tarde. Aún así, no intervinieron. Después de todo, seguían ganando dinero, al igual que los comerciantes de todo el continente, pero Rex Lapis sí lo hizo. El Geo Arcan no estaba dispuesto a ver cómo su creación, el Mora, se convertía en una herramienta manipulada por otro país. Si no intervenía, se convertiría en poco más que un productor de moneda para Fontaine. Y así, Rex Lapis se alzó para enfrentar personalmente al arzobispo supremo de Fontaine en una guerra económica sin precedentes. Durante 20 años, el dios de Liyue y el hombre de Fontaine libraron una batalla sin armas, pero con consecuencias que estremecieron al mundo. Nunca había visto a un ser humano tan brillante. Su sabiduría podría avergonzar incluso a los dioses. Si viniera a Liyue, lo nombraría mi enviado personal. Foukeles, eres muy afortunada. Estas no eran palabras de admiradores comunes. Eran declaraciones directas de Rex Lapis, porque sí, en esa contienda, Rex Lapis fue derrotado. Cuando el Geo Arcan solicitó una audiencia en Fontaine para firmar un tratado de paz, el arzobispo supremo respondió con cortesía y orgullo. Sería una falta de respeto que Rex Lapis viniera personalmente. Representaré a Lady Furina y visitaré Liyue. Espero tener el honor de conocerlo en ese momento. Y Rex Lapis, con una sonrisa, contestó. Entonces prepararé una cálida bienvenida. Así era él, una figura tan imponente que incluso un dios lo recibía con honor. Incluso Ningguang, con toda su confianza y poder, no pudo evitar sentirse diminuta ante su imagen. Él era su ídolo de infancia. Y aunque era humano, su longevidad y sabiduría lo hacían comparable a un adepto. ¿Dónde se aloja ahora el arzobispo supremo?, preguntó finalmente. ¿Está en la embajada? Ganyu negó con la cabeza. Según los informes, actualmente cena en el restaurante Banmin con el señor Songli de la funeraria Wanzheng. ¿Songli? Ningguang arqueó una ceja. Había oído hablar de ese erudito, pero no imaginaba que tuviera vínculos con alguien como el arzobispo supremo. ¿Un encuentro casual? ¿Una conversación fortuita? Podía ser. Quizá el arzobispo era una persona de gustos sencillos, con los pies en la tierra. Ningguang miró a Ganyu, quien parecía ensimismada. Entonces volvió a preguntar. ¿Tú lo conociste, no? ¿Qué clase de persona es? Ganyu reaccionó con un leve sobresalto. Se mordió el labio, incómoda. Es una persona aterradora. ¿Aterradora? Su mera presencia oprime el aire. Cuando lo recibí como enviado, sentí un miedo instintivo de hablar siquiera en voz alta. No era como tratar con un mortal. Ningguang volvió a observar la fotografía. Sí, la imagen transmitía una gran dignidad. Pero si Ganyu tenía razón, aquello iba mucho más allá. Vamos, Ganyu. Visitemos al arzobispo supremo de Fontaine, a ese hombre que dejó un legado de 500 años. Capítulo 9. Todo está listo, solo falta que sople el viento. Ustedes, chicos, exclamó el viajero mientras consolaba a Astrea. Mientras trabajes duro y no te rindas, sin duda te harás más fuerte con el tiempo, le dijo con palabras de ánimo. Con ese diálogo, la escena llegó a su fin y comenzó una breve animación. De repente, una voz familiar resonó. Ah. Es Amber. Axue aplaudió entusiasmado. Para los jugadores, Amber era un personaje conocido, pues fue uno de los primeros en aparecer en los vídeos promocionales del juego. Que el arconte Anemo te proteja. Hola, soy Amber, escolta de los caballeros de Favonius. Creo que escuché a alguien pidiendo ayuda. Amber volvió la mirada hacia Astrea. ¿Fuiste tú quien pidió ayuda hace un momento? Sí, me atacaron unos slims, respondió Astrea nerviosa. Gracias a esta hermana mayor me salvé. Me llamo Astrea y soy de Fontaine. ¿Un viajero de Fontaine, eh? Bienvenida a Mondstadt, dijo Amber con una sonrisa, creyendo sin dudar las palabras de la pequeña y algo lamentable Astrea. Luego, se dirigió a Lumine. No eres de aquí, ¿verdad? Dime quién eres. Paimon agitó las manos con pánico.
Tranquilos, no somos sospechosos. Eso es exactamente lo que diría alguien sospechoso, replicó Amber con una sonrisa. Lumine, serena, respondió. Hola, soy Lumine. No parece un nombre local. ¿También eres extranjera? ¿Y esta, mascota, qué es? Amber miró a Paimon con desconfianza. En ese momento, en la pantalla de Axue apareció una opción de diálogo. Ella es una amiga. Ella es comida de emergencia. Axue no dudó ni un segundo y escogió la segunda opción. Lumine, imperturbable, dijo con calma. Es comida de emergencia. Eso está totalmente mal. ¿Cómo puede ser peor que ser una mascota? Paimon pateó el aire con furia. En fin, son viajeros, ¿verdad? Amber ignoró el pequeño altercado. Últimamente se ha visto un dragón cerca de Mondstadt, así que será mejor que vayan a la ciudad cuanto antes. No está lejos, así que, como caballero, los escoltaré. ¿No tienes otras tareas fuera de la ciudad? Por supuesto, pero no te preocupes. Me aseguraré de que estés a salvo en el camino. Astrea miró a Amber con admiración. ¿Así es un verdadero caballero? Supongo que no soy rival para alguien como tú, siendo solo candidata. Amber se sorprendió. ¿Eres candidata a caballero en Fontaine? ¿También tienen caballeros allí? Astrea bajó la cabeza abatida. Supongo que no parezco mucho a un caballero. Mis disculpas, no lo dije con mala intención. Amber se disculpó sin saber cómo consolarla. Para Amber, Astrea era un poco como Cla, pero más tímida y menos valiente. Cuanto más pensaba en ella, más incómoda se sentía, así que rápidamente cambió de tema. Está bien, vamos. Con esas palabras, la conversación terminó. ¿Ya tengo a Amber? Axue se sorprendió. Espera, ¿no se supone que los personajes se compran? ¿Es gratis? Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué no conseguía a Astrea? No entendía y no le dio más vueltas, cambiando rápidamente a Amber para viajar. Durante el trayecto, Paimon y Astrea no lo siguieron, pero la conversación siguió animada. Amber se enteró de que Lumine había sido separada de su hermano y prometió ayudar a publicar avisos en Mondstadt. También supo que Astrea era candidata a caballero guardián del Arconte Hidro. Aunque sorprendida, aceptó la explicación, pues Astrea no parecía mentirosa. La gente suele juzgar por las apariencias. Aunque aún le parecía extraño que una candidata a caballero guardián fuera tan tímida, Amber decidió no pensar demasiado en asuntos extranjeros. Además, se abrió rápidamente con Lumine tras esa única conversación, pues siempre fue una chica alegre y de mente abierta. Tras limpiar un campamento de Ilichurls y completar la misión de Amber, el grupo cruzó un puente, pasó junto a unas palomas y Lumine blandió su espada casualmente para recoger algo de carne antes de entrar finalmente a Mondstadt. Amber dijo que quería darle un regalo a Lumine como agradecimiento por la ayuda y le pidió subir a un lugar alto. Astrea se quedó esperando. Poco después, Amber y Lumine regresaron, planeando con sus planeadores de viento. El regalo de Amber fue ese planeador. Astrea, o mejor dicho Ye, no estaba muy interesado y esperó en silencio lo que venía. En ese momento, Ye controlaba a Astrea. El próximo ataque de Stormterror a Mondstadt era el momento clave que Ye había preparado para Astrea. Un personaje siempre débil y tímido no serviría. Para ganar popularidad, necesitaba momentos de brillo y fuerza. Tanto en mecánica como en historia, la fuerza era necesaria. Sin dudarlo, Ye usó la mayor parte de la popularidad ganada por Astrea para aumentar su poder y cambió parte por una técnica secreta. La energía elemental restante se guardó para fortalecer temporalmente a Stormterror. ¿Por qué fortalecer a Stormterror? Tenía sus razones, que se revelarían pronto. Todo esto era para aumentar la popularidad de Astrea. Primero, era crucial que Astrea no eclipsara al viajero. Este era el momento de gloria del viajero, la historia clave del juego. Ningún otro personaje debía robarle protagonismo. Por eso, Astrea solo ayudaba al viajero, como Venti. Quería que los jugadores notaran su presencia sin robarse el espectáculo. Además, necesitaba un momento de brillantez para mostrar su contraste, tímida y temerosa, pero valiente en momentos clave. Este escenario era perfecto para eso y para aumentar el afecto de los jugadores por ella. Y ahora, todo estaba listo. Solo faltaba que soplara el viento. Capítulo 10. Zhongli. Usando el punto de teletransporte como referencia, Ye llegó a Liyue en un instante. A diferencia de la comodidad del juego, donde uno podía abrir el mapa y teletransportarse a cualquier lugar, aquí necesitaba estar cerca de un punto de teletransporte ya activado para viajar a otra ubicación registrada.
En resumen, la teletransportación requería proximidad al punto, lo cual coincidía con la historia de Genshin Impact. Aunque era un detalle trivial, le ahorró tiempo que Ye tenía pensado dedicar a una comida. Tras pedirle a Ganyu, con quien se topó por casualidad, que le entregara una invitación a Ningguang, Ye se dirigió directamente al restaurante Banmin. Si Xiangling no estuviera de servicio, habría recurrido al kiosco Xingyue, pero al ver a Zhongli sentado adentro, pudo confirmar la presencia de Xiangling. Al sentir la mirada de Ye, Zhongli se giró y abrió los ojos ligeramente. Hace tiempo, viejo amigo, saludó Ye con calma. Así es, respondió Zhongli, señalando un asiento. Siéntate. Para celebrar nuestro reencuentro, hoy te invito yo. Ye se abstuvo de preguntar, ¿trajiste mora? Utao pagaría la cuenta, así que se sentó sin dudar. ¿Tienen menú? Preguntó. Señor, ¿qué le gustaría pedir? Xiangling, que había estado comentando nuevos platos con Zhongli, se tranquilizó y esbozó una sonrisa forzada. Además del menú, también tengo muchos platos experimentales nuevos. Todos, interrumpió Ye. Xiangling parpadeó, sorprendida. Ye la miró serio. Mi estancia en Liyue es breve. Lógicamente, ¿no debería probar todos los platos que no he probado en este tiempo tan limitado? Aunque suene excesivo, reflexionó Zhongli, es razonable probar todos los platos nuevos en un plazo limitado. Asintió hacia Xiangling. Mi amigo rara vez sale de su aislamiento. Para su próxima visita, puede que ya no estés aquí. Por favor, complácelo. Yo me encargaré de todos los asuntos de Ban Min hoy. ¿A aislamiento? ¿Eres un adepto? Los ojos de Xiangling brillaron con emoción. Cocinar para un adepto solitario era un honor, uno que tal vez nunca volvería a tener. Corrió a la cocina sin decir más. Una vez que se fue, Zhongli se volvió hacia Ye. ¿Qué te trae por Liyue? Nunca sales de Fontaine a menos que sea necesario. ¿Has reconsiderado convertirte en mi enviado? Podría anunciar tu autoridad sobre Liyue en el próximo rito de descenso y retirarme. Solo estoy de paso. Mi destino es Inazuma, respondió Ye sin rodeos. Y no digas esas cosas. Lady Furina todavía rechina los dientes al mencionarte. ¿Inazuma? El tono de Zhongli se endureció. Sea lo que sea que planees, tus métodos son demasiado arriesgados. Preferiría no oír noticias de que mi viejo amigo fue asesinado por el Arconte Electro. ¿De verdad me ven así? Zhongli dio un sorbo a su té. Llevas 5 siglos dejando claro a todo Teyvat que ni siquiera los dioses significan nada para ti. Tengo conciencia de mí mismo. Tu arrogancia no es orgullo ciego ni ignorancia. Es genuina indiferencia hacia todo, incluso hacia los dioses. No menosprecias a los débiles ni veneras a los fuertes. Ves a todos como iguales, es decir, ves a todos como nada. Zhongli, Rex Lapis, entendía bien la naturaleza de Ye. La arrogancia de Ye era un desapego trascendental. Trataba incluso a un dios como Rex Lapis como si fuera un mortal, sin reverencia ni desafío, solo con neutralidad desapasionada. Los cielos son imparciales, todas las cosas son perros de paja. Así describía la mentalidad de Ye. Su arrogancia no provenía de su fuerza, sino de considerar toda la existencia como igualmente insignificante. Apreciarlo todo era no apreciar nada. Considerarlo todo igual era despreciarlo todo. Zhongli admiraba ese desapego, una mentalidad que ni siquiera él podía alcanzar. Pero que el Arconte Electro lo apreciara era otra cuestión. Podría simplemente abatirlo en cuanto lo viera. Por tanto, Inazuma era un lugar peligroso para su viejo amigo.